problemas técnicos. ¿Ok? Aunque son 14 que los peleadores ponen asistencia, realmente son 42. En aras de que, bueno, fingir demencia, drogadicción temporal se bajó a 14, o son 42. ¿Por qué les digo esto antes de empezar? Tomen su previsión. Hay un grupo importante que con una, máximo dos. De hecho, en la última clase, 4 se salieron por la parte superior. De esos 4, ya uno le faltaba una inasistencia. Y como yo tengo los nombres, ni quiero ninguna queja. O sea, eso lo perdió y lo perdió. Así que tomen su previsión. Es colocando la huella, entrando y colocando la huella saliendo. ¿Cómo sé que estoy registrado? Sale un color verde. Si sale el color verde, ya me registró. ¿Ok? Entonces, entrando y saliendo. Por lo menos de esos 4, los 4 están inasistentes. De esos 4, a uno le faltaban 2, o sea que si todo va bien, nada más con una más se acabó. ¿Ok? A uno de ellos sí la dejó. ¿Cuándo lo voy a publicar? La noche antes del final. Y no hay con de verdad. Así que tomen su previsión. No entiendo, y no con ustedes, también con la 2. Con la 1, vuelvo a repetir, el problema severo, con 7 alumnos, que si todo va bien, por lo menos la mitad, se va a tener que retirar un tiempo de estudiar medicina o estudiar cualquier carrera dentro de la universidad. Así que no es obligación, es la obligación de ustedes venir a clase, no lo tenemos que obligar. Pero tomen supervisiones para que después no estén con unos cuentos de la cripta que, wow, yo los pasaría por lo creativo. ¿Ok? Entonces uno pasa de antipático. De que, bueno, ¿por qué me están obligando? ¿No? A nadie lo obligó a estudiar medicina, se puede ir. Hay muchas carreras, ¿ok? Pero esto es un tema. Por ejemplo, yo tengo un problema en San Luis Chacao, que saliendo de aquí, vuelvo a la San Luis Chacao, y hay un residente que de hecho es de la Racetti, que se negó a un paciente porque estaba borracho, cuando una señora. ¿Y cómo hacemos? O sea, hay gente que tiene alguna bebida espirituosa que le desinhibe el límbico y le altera el lóbulo frontal, pero ¿cómo hacemos? Tenemos que atenderlo, ¿ok? Bueno, o sea, se va a tener que ir y bueno, habrá que poner no acepto alcohólico, no lo sé. Pero bueno, para el día de hoy vamos a ver el sistema nervioso autónomo que se divide en simpático, en parasimpático, y hemos hablado algunas veces de ese tipo de sistema extremadamente importante porque es una de las cosas para el mantenimiento de la homeostasis, el mantenimiento de ese equilibrio a nivel de nuestro cuerpo, que hace que todos los sistemas funcionen de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso autónomo es un concepto importante, pregunta de examen, que se llama homeostasis reactiva. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Son la cantidad de reacciones que se ponen en marcha ante modificaciones de las variables fisiológicas necesarias para la vida. Pero hay otro que se llama homeostasis predictiva, que no son más que todos los mecanismos fisiológicos anticipatorios antes de que ocurra un evento. ¿Ok? ¿Y qué hace esto? Que me voy adaptando antes de que el evento ocurra. Me voy adaptando para yo mantener ese control y ese equilibrio interno. ¿Ok? Y bueno, y en esto tenemos, vimos la semana pasada lo que es el sistema nervioso, lo que es el hipotálamo. Y bueno, dentro de eso vamos a ver que hay señales tanto del ambiente externo como interno
que van a tener unos receptores y una vía que al final esa vía va a tener un procesamiento cortical, que ese procesamiento cortical va a tener una respuesta que puede ser somática, que al final voy a mover o contraer un músculo, pero también puedo tener una parte autonómica de esta vía que va a producir un impacto en una víscera, en un músculo liso, y es todo lo que llamamos nosotros sobre el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que en la mayoría de los casos va en forma automática, pero que las variables externas y las variables internas pueden modificar. ¿Okay? Y esto es lo que nosotros vimos en la parte motora, que tenemos una vía somática motora con dos grandes bloques que coordinan esa actividad motora. Uno, los ganglios basales para la intención del movimiento, y el otro, el cerebelo, para la coordinación motora de ese movimiento. Tanto esto como esto coordinan esta actividad, que al final, llámese córtico nuclear o llámese que si va para los nervios craneales o córtico espinal para lo que tiene que ver con la motricidad del miembro del cuerpo, del cuello hacia abajo, uno u otro, esto coordina esta información. En cambio, el sistema autonómico es diferente. Tengo como gran caballito de batalla el sistema límbico. Tengo igual al cerebelo, tengo ganglios basales, pero ya el impacto no es en la parte motora, el impacto es en la parte límbica. Con el hipotálamo como el gran integrador de la respuesta autonómica endocrina y somática, pero que va a tener un impacto hacia el tronco encefálico, especialmente el parasimpático. ¿Cuáles nervios craneales tienen componente parasimpático? Los nervios craneales, ¿que no lo dicen? El 3, el 7, el 9 y el 10. Exacto. El 3, oculomotor. El 7, el facial, que además tiene 12. El 9, el glotsofaringio. Y el vago tiene componente motor, pero también tengo a nivel de la médula espinal, ¿ok? El simpático, pero también de la médula espinal, a nivel de la médula sacra, desde S2 hasta S4 también tengo un componente autonómico parasimpático. ¿Okay? Chévere. Ahora, si yo veo cómo sería toda una corriente desde el punto de vista de interacción, bueno, tengo el sistema límbico para el componente emocional, el hipotálamo para el control miostático, en el nivel del bulbo raquídeo, lo que tiene que ver con los centros inferiores que tienen que ver con la regulación de la respiración, del tono muscular, de los sistemas circulatorios, y abajo la médula espinal como los reflejos espinales. Todo eso, el componente, va a tener como consecuencia un producto, y ese producto va a tener como consecuencia que esa acción se haga en forma adecuada. Entonces yo tengo el sistema simpático, el parasimpático y el entérico. El simpático me ayuda a sobrevivir. Son todos los sistemas que se ponen en funcionamiento para la defensa o para la huida. Y más o menos en esta forma, desde el punto de vista de integración, aquí tenemos el simpático y aquí tenemos el parasimpático. Aquí tenemos una cantidad de ganglios que están a ambos lados de la columna vertebral, ¿okay? Ganglios autonómicos simpáticos para vertebrales, pero también tengo autonómicos simpáticos mucho más allá, como son lo que tiene que ver con el plexo hipogástrico inferior, el esplácnico y lo que tiene que ver con la parte cervical. Esto hace que en general uno dice que el simpático tiene un origen en la médula torácica desde los niveles C8 a L2 nivel medular,
no nivel vertebral, y que va a tener lo que llaman ramicomunicante blanco y ramicomunicante gris, que va a tener una fibra preganglionar, que es ramicomunicante blanco, y una fibra postganglionar ramicomunicante gris. Y desde el punto de vista de característica, el primero es mielítico y el segundo es amielítico, y una cosa importante es que la acción del preganglionar es una fibra corta y el postganglionar muy larga, ¿ok? En cambio, el parasimpático, y me adelanto una vez, tiene un origen en el cráneo, los nervios craneales, como dijimos anteriormente, 3, 7, 9 y 10, y a nivel de la médula sacra, desde S2 hasta S4. Es tu origen. Va a tener un ramicomunicante blanco y un ramicomunicante gris, donde el ramicomunicante blanco es muy largo, o sea, la fibra preganglionar mielítica es muy larga, y la postganglionar es muy corta, tan corta que muchas veces está dentro de la víscera. Entonces, las respuestas parasimpáticas son como muy precisas y las respuestas simpáticas son más desordenadas. ¿Ok? Bueno, esta es cómo es la tirosina y cómo llega este aminoácido a formarse dopamina, noradrenalina y adrenalina a través de una cantidad de enzimas. Por eso es que para esa adrenalina tiene que estar todas estas enzimas, entonces la proporción de neuronas adrenérgicas son mucho menor que, por ejemplo, neuronas dopaminérgicas. ¿Okay? Esta es la degradación, yo no te lo digo en fisiología, pero para recordarlo, debido a la MAO, a la catecolaminoxidasa, catecolmetiltransferasa, son dos que degradan la acción postsináptica de la catecolamina. Esto ya lo vieron en fisiología. Perfecto. Aquí lo tenemos, la cantidad de acciones. Entonces, la acción simpática se va a producir en una cantidad de respuestas fisiológicas que van desde respuestas oculares como la nidriasis, todo lo que tiene que ver con la lucha o que tiene que ver con la huida. Entonces, voy a tener aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la tensión arterial, de la disminución de la actividad gastrointestinal, nidriasis, contracción de esfínteres, que todo ello en realidad, además voy a tener un flujo preferencial que se va de la piel y de otros órganos a sitios que realmente lo necesito en ese momento. A nivel cerebral, para pensar qué voy a hacer, a nivel cardíaco y para tener una mayor oxigenación, y miembros superiores e inferiores para, por supuesto, luchar o huir. Todo eso en su conjunto va a traer todo lo que nosotros conocemos como una actividad simpática ante reacción a un estímulo. Ok, el sistema parasimpático va a ser lo contrario. El parasimpático me ayuda a vivir. Entonces, son todas las reacciones fisiológicas que hace el organismo, por supuesto, para que es lo que uno normalmente busca, para mantener, digamos, o estar en armonía con el cuerpo. Entonces, más bien lo que hay es, a nivel de la pupila, una miosis o no hay mayor reacción, a nivel de aparato circulatorio, bien sea la frecuencia cardíaca, estaría normal o baja, la frecuencia respiratoria normal o baja, más bien estaría una tensión arterial normal tendiendo a lo bajo, y son todas las reacciones que realmente me ayudan a vivir, en cambio el otro me ayuda a sobrevivir. ¿Ok? Aquí lo tenemos, los nervios craneales que tienen componentes parasimpáticos, no hay componentes de los nervios craneales simpáticos, y ahí tenemos el 3, el 7, el 9 y el 10 que van a los diferentes sitios a nivel de la parte periférica. Uno que cada día se habla más es el sistema nervioso periférico, ¿okay? Es lo que se conoce como segundo cerebro, que tiene una importancia capital porque el sistema digestivo es el órgano que tiene más contacto con el exterior, ¿okay? No es la piel, sino el sistema digestivo. Tanto así que la mayoría de las partes de enfermedades que ustedes van a sufrir, la gran mayoría tiene
realmente un origen a nivel del sistema digestivo. Aquí tenemos la arquitectura del sistema digestivo. Aquí está la capa muscular longitudinal, que está en la parte más periférica, ¿okay? El plexo mesentérico o plexo de Auerbach, que está aquí colocado, que controla la motilidad y la peristalsis. Una capa un poquito más profundo, que es circular, que la capa, esta es longitudinal, esta es circular, que la capa muscular circular es la intermedia, y aquí el plexo submucoso o plexo de Meissner, en ese orden, ¿okay? Que realmente aquí está todo lo que controla la función secretoria, lo que tiene que ver con el flujo sanguíneo. O sea, es un gran laboratorio fisiológico este plexo submucoso de Meissner. Y lo más profundo, que es lo que está en la luz o en el lumen, ¿okay? Que es la parte de la mucosa intestinal o la mucosa gástrica. Más o menos funciona de esta forma. Y vean la cantidad, no voy a entrar en detalle, de interconexiones que tenemos. Una cosa importante es que esto se conoce como el segundo cerebro, pero el segundo cerebro también porque mucho, lo vamos a pasar en la lámina siguiente, muchas neurotransmisores, especialmente serotonina, se van produciendo. 90% de mi serotonina que voy a utilizar yo como neurona cerebral, que tiene que ver con el humor, se van a producir en la zona digestiva. Entonces, un paciente que llegue con estreñimiento, con colon irritable, con cualquier dispepsia, se considera enfermo y seguro que enfermo, porque va a tener un impacto posiblemente más sistémico y no local. Ok, aquí tengo 90% del tracto intestinal produce esta serotonina. Ok, solamente un 5 o 10% lo produce el sistema nervioso, pero el 100% lo va a producir realmente neuronas que tienen que ver con la zona del sistema nervioso. Entonces, cuando restaurar el equilibrio, tengo a la parte periférico, ¿ok? Pero también tengo que tratarlo desde el punto de vista central. Y muchas veces nosotros, o los gastroenterólogos, se olvidan de esto. Y si una persona tiene un estreñimiento, entonces le mando un laxante. Si de repente tiene un colon irritable, le pongo el tratamiento para el dolor, o de repente para los periodos de diarrea, otro tipo de cosas, pero realmente el manejo es mucho más profundo que eso. Es mucho más complejo. Hay que tratar sistémico y hay que tratar local. Normalmente nos olvidamos y tratamos los síntomas locales que están presentando el paciente en ese momento, nos olvidamos de lo otro, entonces resulta que es una terapia que posiblemente vaya a fracasar. ¿Ok? En general, aquí lo tenemos. Cada día, no vamos a hablar de esto porque esto se sale de nuestra clase, pero este segundo cerebro, aquí tengo el pero vean qué cosa importante. Conexión entre ansiedad y salud digestiva. 40% de los pacientes que presentan ataques de pánico van a tener colon irritable. 40%. ¿Ok? Entonces, a veces vemos al paciente que tiene tú un ataque de pánico y le manda un ansiolítico, y me olvido que 40% de ellos tiene un colon irritable. Si no trato el colon irritable, el paciente va a seguir teniendo ataques de pánico. Ok, neurotransmisores autonómicos, ok, como preganglionar, tanto simpático como parasimpático, es la acetilcolina, el neurotransmisor en la mayoría de las conexiones postganglionares simpáticas es la noradrenalina, no en todas, en una pequeña acetilcolina, pero cuando están yendo hay un neurotransmisor que es la misma acetilcolina, pero la actividad es simpática, pero son muy pequeñas. Pero en general, para el examen, el preganglional, tanto simpático como parasimpático, es la acetilcolina, y el postganglional simpático es la noradrenalina, y el postganglional del parasimpático sigue siendo otra vez la acetilcolina. Pero llévense que
en algunas conexiones simpáticas, la acetilcolina es el neurotransmisor postganglionar y a veces, en muy pequeña proporción, la adrenalina o noradrenalina. Aquí lo tenemos. Ok. Receptores adrenérgicos, ya eso lo vieron en fisiología, pero se lo digo otra vez, igualito se lo voy a preguntar en el examen. Tengo los alfa-1 positivos que inician la contractura del músculo liso en las arterias, dilatador de la pupila, en los esfínteres del tubo digestivo, en el cuello de la vejiga y en el conducto deferente. Los alfa-2 preunión se encuentran en las terminales parasimpático y simpático, tanto en uno como en otro, inhiben la liberación del neurotransmisor. Ok, otros receptores, tenemos los beta-1, posunión, aumenta la actividad a nivel cardíaco, incrementa la fuerza de contracción ventricular. En un descenso importante de la presión arterial se activan los beta-1 en las células juxtaglomerulares, pero que están en el riñón, provoca secreción de renina y esta va a iniciar la producción de uno de los vasoconstrictores más potentes, que es la angiotensina 2. Pregunta examen. En cambio, los beta-2 post-unión relajan el músculo liso, principalmente a nivel del aparato bronquial. Los beta-2 se encuentran en la superficie de los hepatocitos, donde van a pasar o desdoblan glucógeno a glucosa. Chévere, aquí lo tenemos. Los colinérgicos tenemos nicotínicos y tenemos muscarínicos. Los muscarínicos de la unión producen bradicardia, que por supuesto es la actividad bandera de la actividad parasimpática. Contracción del músculo liso, aumento del peristaltismo intestinal y ayuda al vaciado vesical y tiene que ver con la parte no solamente de la acumulación, sino de la miliasis. El muscarínico preunión está a nivel de la varicosidad simpática y en la liberación de noradrenalina. Aquí lo tenemos. Colinérgico y adrenalina. ¿Ok? Importante recordar, todas las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas, ¿ok? De las fibras simpáticas y parasimpáticas son acetilcolinérgicas. Todas las fibras preganglionares parasimpáticas son acetilcolinérgicos. Las neuronas simpáticas que innervan las glándulas sudoríparas del sistema vasodilatador muscular también son acetilcolinérgicas. Eso, por supuesto, para no enredarnos, no lo vamos ni a preguntar y vamos a quedarnos totalmente que todas son las parasimpáticas acetilcolinérgicas y las simpáticas noradrenérgicas. Solamente para tenerlo en cuenta. Las neuronas autonómicas adrenérgicas son todas las pocas neuronales del sistema simpático. Ok, pero también existe lo que se conoce como cotransmisión. Cuando he hablado de eso, es que un neurotransmisor, noradrenalina o acetilcolina, va a andar con otra sustancia. En este caso, el neuropéptido vasoactivo intestinal, que está en la mayoría de los sinapsis postganglionares parasimpáticas, la adrenalina con el neuropéptido Y en la mayoría de las sinapsis postganglionares simpáticas. Es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista farmacológico. En general, tanto el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, es un dualismo. ¿Okay? No es que uno se desactiva y el otro se activa, o al contrario, sino que uno predomina más en una situación que en el otro, pero los dos van complementarios. Importante, que lo vamos a ver más adelante, es que esto tiene que ver con ese eje hipotálamo adrenal, que tiene que ver con el estrés, la adaptación, que ya lo vamos a ver, que ya lo hacen, pero desde el punto de vista fisiológico, que es el simpático para la lucha o huida, y el sistema parasimpático para la recuperación, por supuesto, me ayuda a vivir. El otro me ayuda a sobrevivir. Una actividad simpática
permanente, no solamente tiene un impacto desde el punto de vista fisiológico con la tensión arterial y todo eso, sino que va a actuar en bloquear, ¿ok?, cosas que les van a proteger el sistema en el sistema inmunológico, especialmente, ¿ok?, la sustancia NRF2, que es el factor eritrocitario. Esa NRF2 se bloquea y eso es una de las explicaciones de la enfermedad, un tumor o el cáncer. ¿Ok? Ese factor eritrocitario 2, ¿ok?, bloqueado es básicamente por una actividad de sobrecarga simpática. Pregunta exacta. Ok, para recordar que vimos dolor, pero vamos a ver el dolor visceral. Bueno, tenemos la parte del dolor visceral, básicamente los dermatomas, y lo que quiere decir esto es que hay una lámina, que es la lámina 5, que ya lo vimos en dolor, que es la lámina donde llegan impulsos somáticos, cutáneos y viscerales, llegan ahí. El cerebro lo que normalmente va a recibir son inputs o estímulos cutáneos, pero en un momento determinado, por ejemplo, si es a nivel torácico o a nivel gástrico, en un momento de un infarto, ¿okay?, el cerebro lo interpreta como un dolor a nivel del emisor izquierdo en el hombro, a nivel epigastrio, o igual con un apéndice. ¿Okay? El apéndice en general va a tener un dolor a nivel de un dolor opresivo a nivel de la fosa ilíaca derecha. El cerebro lo va a interpretar como un dolor cutáneo a nivel de la fosa ilíaca derecha, pero el médico, ustedes, a partir del año que viene, los que estén por allá y sean grandes, le van a dar toda la anamnesis de las diferentes patologías. Y usted va a decir, ya va, este dolor que tiene fiebre, malestar general, pérdida del apetito, un dolor que empieza en el epigastrio, que se aloja o llega a fosa ilíaca derecha, le hago una maniobra que se llama Bloomberg positiva, y todas esas pruebas son positivas, ya va, este señor no tiene un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, a nivel cutáneo, sino que todas estas características traen como consecuencia que el paciente lo que tiene es una apendicitis. Y los que vieron laboratorio, mi grupo que vio laboratorio y todas las pruebas del laboratorio y cómo se hacen, van a ver una cosa importante: 80% de mi estudio para identificar una enfermedad se apoya en el laboratorio. Si tienen leucocitosis, tienen neutrofilia, PCR elevada, PSG elevada, todo esto lleva a que el paciente no tiene una apendicitis. Pero esa confusión de un dolor cutáneo y lo que tiene un problema visceral es básicamente este dolor referido, donde voy a llegar a la misma lámina 5, estímulos cutáneos, estímulos viscerales, a la misma lámina, pero lo que yo normalmente refiero es, porque es lo que normalmente yo cerebro estoy acostumbrado, es estímulo a nivel cutáneo. Esto hace que en la misma lámina converjan, en el mismo miotoma, converjan esto visceral con esto cutáneo, ¿ok? Y eso va a hacer que yo me pueda eventualmente confundir. Importante recordar que no existe inervación parasimpática del músculo liso vascular, excepto en las arterias genitales y cerebrales y en la piel. La relación simpática es 1 a 20, pero la relación parasimpática es 1 a 1, porque es tan corto la fibra postganglionar que prácticamente no hace conexión o no hace conexión con ningún otro tipo de fibra. Ok, una cosa es la reacción al estrés. Y la reacción al estrés, por supuesto, tiene que ver con el sistema nervioso autonómico, porque el sistema nervioso autónomo utiliza tanto la parte simpática como parasimpática para modular esa respuesta, para modular los procesos de reacción al estrés. Y hay un concepto que es importante que lo tengamos claro, que es la alostasis. ¿Okay? La alostasis es la situación en que el organismo, en lugar de mantener el medio interno celular constante, fluctúa dependiendo de la demanda impuesta por factores externos de emergencia.
Por supuesto, tiene que ver mucho con mi historia familiar, tiene que ver mucho cómo yo soy como personalidad, ¿ok? De repente una persona ve y mata a un animal y dice, bueno, se murió. Y hay personas que vienen al animal, que lo mataron y duran 2 meses llorando. Ese cambio entre una cosa y otra depende mucho de la persona. Como dice uno, cuando pasa algo, ¿ok? 10% es debido a ese estímulo que pasó, 90% es cómo yo lo interpreto, cómo yo le doy la importancia o no a este tipo de eventos. Con la alostasis, aquí lo tenemos, ¿ok? Tiene que ver mucho con la parte mental, trabajo, con agresividad, tiene que ver con abuso, llámese físico, llámese sexual, llámese verbal, lo que sea, para trauma. Todo esto va a llevar a que esto en conjunto tenga una percepción diferente en cada quien. Esa percepción diferente va a producir una respuesta de lucha o huida, una respuesta de defensa o no, ¿ok? Que puede en un momento exacerbarse en algo que yo de repente para mí era mi escape. Fumar, alcohol, droga, cualquier tipo de lucha hace que vaya esa respuesta conductual. Eso va a producir una respuesta fisiológica que tiene que ver mucho con la experiencia, tiene que ver mucho con el sexo y tiene que ver mucho con la parte individual genética, ¿ok? Todo esto en conjunto va en la parte va a producir una alostasis, una respuesta fisiológica que puede ser de adaptación o de carga alostática. Eso hace que la carga alostática, que es lo que es medible, yo puedo medir por laboratorio, yo puedo medir cómo es, por ejemplo, uno le pide una PCR ultrasensible, uno le pide homocisteína y otro tipo de valores, y tú dices, usted está bien, pero está que en cualquier momento le da un infarto. Y eso se está haciendo más, y más se le hacen los deportistas. Un deportista, colesterol normal, todo perfecto, arterias normales, 20 y pico de años, no tiene ningún problema y se le pasó una cantidad, que ahora no se pasa, una cantidad de exámenes. Y resulta que ese laboratorio es predictivo para decir, wow, este tiene todo normal, pero en cualquier momento es una fibrilación, ¿ok? Y eso es medible. Y hay muchas de las personas que, más que todo en jugadores de alto rendimiento, que dicen, yo no voy a tener un riesgo, no, o el seguro que voy a tomar es mayor como tal, porque hay una cantidad de pruebas predictivas que dicen, ya va, este señor en cualquier momento se infarta, ¿ok? Y una de las cosas que más se hace es por ejemplo, me gusta mucho la PCR ultrasensible, no la normal, me puede hablar de qué es lo que pasa, wow, tiene 2, lo normal es menos de 1, este señor en cualquier momento se va a enfermar, ¿ok? Entonces, la carga alostática es la exposición repetitiva durante semanas, años, meses de la hormona del estrés, ¿ok? Entonces, pregunta de examen, la carga alostática es directamente proporcional a la presión arterial sistólica, ¿ok? La mayoría de los medicamentos van a bajar la diastólica, a la excreción nocturna de cortisol y catecolamina, al coeficiente cintura-cadera y hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada me va a medir qué ha pasado en los últimos 3 meses con mi azúcar, ¿ok? Ahora eso le sumamos 4 estudios más que estamos haciendo, pero ahorita nos quedamos con eso para ustedes, ¿ok? Aquí falta homocisteína, falta PCR ultrasensible, falta otra cantidad de cosas. Chévere, pero ya con esto, presión arterial sistólica alta, excreción nocturna de cortisol y catecolaminas alta, coeficiente cintura-cadera, o sea, tengo el abdomen así y la cadera chupadita, ¿ok? Y la hemoglobina glicosilada, ya esto me habla de riesgo, ya me habla de que tengo un factor de riesgo. Todos los pacientes se entran dentro de un conjunto que se llama síndrome inflamatorio crónico, ¿ok?
Ya lo tengo. Con disminución del pH, con aumento del radical libre y todas las cosas, para no salir del tema, son importantes. Pero es alto, me faltó. Coeficiente HDL colesterol total elevado. Es indirectamente proporcional o inversamente proporcional a la dehidroepiandrosterona, a la melatonina. Esto alto baja la carga, o sea, dice que la carga alostática está bastante bien. Aquí lo tenemos, la respuesta fisiológica, esto es normal, ahorita vamos a ver una imagen igual que esta. Esto es con estrés frecuente, me voy adaptando a las diferentes problemas. Aquí ya no hay adaptación, esto es lo normal, lo rojo. Entonces, en vez de adaptarme, ahora comienza a haber problemas de fluctuación importante. Consecuencias de la carga alostática. Aquí tenemos los estresores y aquí tenemos la patología. Un estresor, desde el punto de vista psicológico, temor, un conflicto, derrota o frustración, me lleva a enfermarme por ansiedad o cualquier enfermedad afectiva. Un estrés físico, dolor, calor, frío, toxina, va a traer como consecuencia úlcera, involución linfática, hipertrofia suprarrenal o hipervigilancia, llámese por hambre, por sed, por novedad, por incertidumbre, va a traer como problema niveles de sueño, de la motivación, problemas a nivel desde el punto de vista de relaciones interpersonales, porque los efectos comunes del estrés crónico van a producir un impacto. Aquí está la glándula suprarrenal, impacto a través de la CTH para la producción glucocorticoides y adrenalina, que trae como consecuencia catabolismo, taquicardia, taquipnea, aumento de la presión arterial, redistribución de flujo sanguíneo a sitios que en teoría yo estoy por la alarma, y vía factor eritrocitario 2, inmunosupresión. Inmunosupresión. También está el factor kappa beta. El kappa beta es diferente. Cuando yo me voy a enfermar, tengo el eritrocitario alto y tratando el factor nuclear kappa beta, el que produce interleuquina tipo 1 alfa, 6 para producción de mayor inflamación. Entonces, aquí lo tenemos, este en grama. Estamos bien. A una situación nueva no registrada en la memoria, aquí lo tenemos. Percepción, eso va al hipocampo. El estrés, activación del eje adrenocórtico trópico. Esto va a traer que esto a través del hipocampo, si yo considero el hipocampo que lo percibido no corresponde a lo esperado, puedo tener inhibición conductual, verificar qué es lo que está pasando, o una nueva estrategia. Esta nueva estrategia puede ser de bajo costo, me voy ya, hay una pelea, me voy ya, o de alto costo, que es la lucha en forma, digamos, permanente. Esto va a traer, si esto no es exitoso, voy a llegar a frustración o pasividad. Esto trae como consecuencia activación del TN y el estrés. Esto es más de lo mismo. Esto qué es lo que pasa en forma normal. Cuando hay, esto es lo normal, el eje hipotálamo adrenal, ACTH, disminución del cortisol. En cambio, cuando hay depresión, este eje aumenta en forma importante, con un aumento brutal del cortisol. En cambio, por ejemplo, no hay una adaptación en el postraumático, una adaptación importante. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí lo vemos. Este es el estado normal en el eje hipotálamo adrenal, que es la psicopatología. Tenemos hipotálamo, adrenocórtico y la parte suprarrenal. Inhibición. En cambio, cuando hay una depresión, hay un CRH altísimo,
una ACTH altísima en un cortisol brutalmente alto, y esto lo que hace que vaya en ese eje una hiperactividad de todo ese eje. ¿Ok? Por supuesto, está fallando la inhibición. Cuando hay un estrés postraumático, ¿ok?, hay niveles aumentados de hormonas de neurocorticotrópica, tanto a nivel de líquido cefalorraquídeo central, ¿ok? Pero hay disminución de la ACTH y el cortisol plasmático, ¿ok?, con una disminución de la actividad que impide el freno del sistema simpático y manteniendo esta actividad de hipervigilancia. Ok, aquí lo tenemos ya en resumen, lo que tiene que ver con la carga alostática. Ok, esta respuesta maladaptativa que va a tener una repercusión fisiológica, ok, y la consecuencia a nivel del sistema nervioso central. Esto al final se traduce, aunque es de otra clase, en que va a haber una disminución de la masa cerebral, pero por muerte neuronal y primero por disminución o bloqueo de las conexiones sinápticas. Esto va a tener una involución. Entonces a veces uno, a una paciente mayor de 60 años, le manda a hacer una resonancia magnética cerebral y ve que hay zonas corticales como que faltan, como que el cerebro está involucionando. Y eso no es más que este impacto que tienen las hormonas y tiene todo este sistema a medida que pasan los años. ¿Ok? Bueno, los glucocorticoides y la neurogénesis también tiene un impacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa mejora la actividad neuronal? Ejercicio físico, aprendizaje de cosas nuevas, lesiones, estrógeno y medio pecho enriquecido, pero hay inhibidores, ese estrés crónico y el exceso de glucocorticoides vía actividad abdominal, vía actividad de ese estrés crónico que estamos padeciendo. Si a eso además le introducimos la dieta, rica en azúcar, rica en harina, por supuesto, no hay cosa que pudra más a un cerebro que el azúcar. Y increíble, no hay cosa que le guste más a un cáncer que el azúcar. O sea, en los pacientes con cáncer, que no chuchaban, como decían por ahí, ahora chuchean. Y le gusta el azúcar, porque el cerebro al cáncer le encanta el azúcar. Ese azúcar no solamente nutre a las células de cáncer, sino que pudre el cerebro en forma directa. Entonces, ese individuo con esas dos cosas, si todo va bien, va a morir. Entonces, a través de la respuesta simpática y parasimpática, el sistema autónomo también controla la actividad del sistema inmune. Y tenemos las dos respuestas inmunes, TH1 y TH2. La TH1 vinculada a respuesta de inmunidad celular, llámese virus, bacteria y tumores. Y la TH2, respuestas humorales mediante estimulación de los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos B contra patógenos extracelulares que producen anticuerpos. Pregunta de examen. No solamente la IL-6, está la más importante, la 1-alfa y la 6 son de la que más tiene implicación. Y aquí lo tenemos. Esta es la respuesta de H1 y esta es la respuesta de H2. De H2. Aquí tenemos el factor de necrosis tumoral beta, uno de los más inflamatorios que hay, pero también está la IL-1, la factor de necrosis tumoral alfa, y aquí tenemos la oportunidad, tenemos IL-6, implicada, esto tiene que ver con resistencia a la insulina cuando está muy elevada, no necesariamente pues está ahí.
Esto es lo que se llama la red psicoinmunológica, psicoinmunoendocrino. Esto está fuera de contexto con ustedes. Aquí lo tenemos cuando hay una hiperactividad simpática vía TH1 inhibida y vía TH2 aumentada. Una hiperactividad simpática no es más que la situación de estrés que me bloquea esta vía, especialmente por la inclusión de la actividad de citoquina IL-1, IL-12 y factor IFN gamma, y la citoquina cuando está estimulada vía TH2, IL-4, IL-10 y IL-3. Ok, vamos a ver para terminar que hay diferentes fenómenos como, en este caso, el reflejo del vómito o otro tipo de reflejo que va a ser también coordinado por la parte autonómica. Uno, el reflejo del vómito, que tiene que ver básicamente por esa actividad neuronal debido a las diferentes presiones que se van a generar a nivel del abdomen y luego transmitido a la parte torácica. La erección, por supuesto, tiene que ver con esa situación. Bueno, hay un video. No. Ok. La erección también medida por el sistema nervioso autónomo. La micción, ¿ok? Que especialmente está el sistema parasimpático a nivel sacro de S2 a S4, ¿ok? Que tiene que ver igual con los aumentos no solamente de volumen, sino de presión, y va a haber lo que se llama un marcador, ¿ok? Que eso se puede variar. Ok, y también la defecación, ¿ok? Donde tengo un esfínter que se maneja por el sistema autónomo y una parte que se maneja por la parte somática, ¿ok? Entonces, esta distensión lo que va a hacer más que todo es una distensión rectal del esfínter anal, ¿ok? Pero también con una relajación somática. Aquí lo tenemos cómo está construido cada uno de ellos. Ok, para terminar, síndrome metabólico, igual que se ha hablado mucho, no es más que una disfunción del sistema autonómico, tanto simpático como parasimpático, que va a haber desequilibrio que se va a manifestar por una mayor actividad de la actividad simpática, que se refleja en la tensión arterial, ¿ok? Que tiene que ver en la parte del abdomen con una resistencia a la insulina, con un aumento de la grasa abdominal y una captación de glucosa por un supuesto mayor en esta parte. Va a traer como consecuencia que a nivel del tórax va a tener una mayor actividad simpática que parasimpática, a nivel del abdomen una mayor actividad parasimpática que simpática, y a nivel de los músculos una mayor actividad simpática sin ninguna actividad parasimpática. Chévere, gracias.